Bueno, pues vamos a hablar algo de complicaciones cardiovasculares de la infección prevalente actual de COVID-19. Bueno, pues sí, bueno, modo de introducción, bueno, pues lo que nosotros la manera como vamos a determinar si un paciente tiene compromiso cardíaco es determinando la evidencia si tiene injuria miocárdica, ¿no? La injuria miocárdica, si ustedes recuerdan la definición de infarto agudo de miocardio, ¿no? La injuria miocárdica es la presencia de lesión miocárdica dada por niveles altos de biomarcadores cardíacos, es decir, por elevación de la troponina, ¿no? También se puede utilizar el ProBNP o el NT-proBNP, pero lo que más se utiliza es la troponina. Bueno, pues entonces se dice que en pacientes hospitalizados hasta el 20-40% tienen evidencia de injuria miocárdica. Y al hacer la correlación, el correlato clínico, estos pacientes pueden tener todo un espectro de complicaciones cardiovasculares como el dolor torácico, una falla cardíaca, que puede ser una falla cardíaca avanzada, arritmias cardíacas, incluso hasta la muerte cardíaca, la muerte súbita, ¿no? Entonces es un amplio espectro clínico y que se puede presentar, como menciona la introducción, hasta el 20-40% de pacientes hospitalizados por COVID. Obviamente que los pacientes hospitalizados con COVID, por COVID, como ustedes saben, son los pacientes que ya tienen compromiso pulmonar, ¿no? Están en una fase inflamatoria con un compromiso pulmonar que les lleva a requerir oxigenoterapia. El número de pacientes con condiciones comórbidas aumentaron a 2/3 en aquellos que requerían UTI o que no sobrevivieron. Esto es claro, ¿no? Cuando los pacientes tienen otras comorbilidades, ¿no? Estos pacientes, o en otro, dicho de otra manera, ¿no? Los pacientes que entraron a UCI o que no sobrevivieron, tenían mayor cantidad de condiciones de comorbilidades, ¿no? Los pacientes con condiciones cardiovasculares, específicamente con condiciones cardiovasculares previas, en particular la hipertensión arterial, tuvieron la mortalidad más alta durante la infección. O sea, las complicaciones, las condiciones previas cardiovasculares implican pues un riesgo cardiovascular inherente en esta infección por SARS-CoV-2, ¿no? SARS por coronavirus tipo 2, ¿no? Las comorbilidades no cardiovasculares, incluyendo la diabetes, enfermedades pulmonares y obesidad, también son mayores predictores de malos resultados clínicos, ¿no? Comorbilidades no cardiovasculares. Bueno, hasta aquí quería hacer una comparación, ¿no? Se denomina esta infección SARS-CoV-2, ¿no? Porque la infección SARS-CoV, o sea, la primera, ¿no? Fue en el año 2003, ¿no? Básicamente, bueno, en otras latitudes, ¿no? Y ahí principalmente los factores de riesgo, ¿no? Eran pulmonares, ¿no? Aquellos pacientes que tenían comorbilidades pulmonares, tabaco, eran los que tenían más afectación, ¿no? En cambio, ahora sucede lo contrario, ¿no? Los que tienen mayor riesgo de mortalidad, de morbilidad, son pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares más que antecedentes pulmonares, ¿no? Bueno, dentro de las enfermedades cardiovasculares está la diabetes también y, bueno, el cáncer también, ¿no? Bueno, pues ahí existe una alta expresión de la enzima convertidora 2 en pericitos, que pueden llevar al desarrollo de disfunción microvascular, explicando la probabilidad más alta de síndromes coronarios agudos. Lo que pasa es que voy a explicarles que la enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2, ¿no? Va a jugar un papel importante y permitiendo el ingreso del virus a la célula, ¿no? Y esta enzima se encuentra en algunos tejidos, como por ejemplo los pulmones, el corazón, los riñones, el intestino. Se encuentra especialmente en determinados órganos y precisamente son los que son
Estos órganos son los más afectados durante la infección. Se encuentra una alta expresión de esta enzima convertidora 2, de angiotensina 2, en pericitos. Los pericitos son células contráctiles que se encuentran alrededor de las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Entonces, por tal motivo, se puede encontrar realmente en todos los tejidos capilares y vénulas donde existe una alta concentración de pericitos. Ahí es donde el virus justamente puede atacar, ¿no? Por tal motivo pueden llevar un desarrollo de disfunción microvascular, ¿no? Y entre ellas explica la probabilidad alta de síndromes coronarios agudos, es decir, una lesión de vaso sanguíneo coronario. La expresión de la ECA2, ¿no? De la enzima convertidora 2 también se encuentra regulada al alza, ¿no? En corazones humanos con falla cardíaca, lo que sugeriría también una mayor infectividad del virus y mayor mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Es como si tuvieran como está al alza esta enzima y el virus aprovecha esta enzima convertidora para entrar a la célula. Entonces, estarían pues aprovechándose, ¿no? Para ingresar al organismo, ¿no? A las células. Bueno, sigamos. Sí. Sigue ingresando, compañeros. Bueno. En la patobiología básica del SARS-CoV-2, ¿no? Lo que nosotros tenemos que reconocer algunas estructuras, ¿no? Como por ejemplo la proteína S, la proteína en espiga, es aquella que se une a una proteasa serina de transmembrana, ¿no? Que lo vemos acá en la primera, en la figura de la izquierda, en la parte izquierda de la figura, ¿no? Como esta proteína transmembrana, esta proteasa serina transmembrana, cliva, digamos, a la proteína S, ayudándola a que se una a la enzima convertidora tipo 2, ¿no? Y es así, ayudada a través de la ECA2, es como se internaliza el virus, ¿no? Bueno, en la gráfica también menciona algunos puntos en donde podrían actuar algunos posibles medicamentos para inhibir justamente esta infectividad del virus o la entrada del virus a la célula. Existe una alta concentración de esta enzima en pericitos, como habíamos mencionado, que son las células alrededor de los vasos sanguíneos, que están elevados estas enzimas convertidoras en corazones con insuficiencia, y esto podría explicar una mayor mortalidad en pacientes COVID con insuficiencia cardíaca. Pero la enzima convertidora tipo 2 en realidad tiene un efecto protector, ¿no? Sin embargo, como esta enzima convertidora tipo 2 está regulada a la baja en el COVID, justamente es como se pierde este efecto protector. Bueno, para recordar, ¿no? En la sangre, bueno, pues el angiotensinógeno que se produce en el hígado es primero clivado por la renina, ¿no? Que es una enzima que se produce en las células del aparato yuxtaglomerular y se produce inicialmente la angiotensina 1. La angiotensina 1, ¿no? Es degradada por la ECA, que se encuentra también en los vasos sanguíneos, formándose una angiotensina 2. Pero la angiotensina 2, cuando está en concentraciones elevadas, tiene efectos deleterios, ¿no? Tiene efectos vasoconstrictores, tiene efectos sobre el crecimiento, el crecimiento de algunas células, ¿no? O sea, tiene algunos efectos deleterios cuando se encuentra muy elevada la angiotensina 2. Y la ECA, que es la enzima convertidora de esta angiotensina 2, va a producir residuos, digamos, del angiotensino, péptidos de menor tamaño de la angiotensina 1,7, y los cuales tienen un efecto protector. Pero si es que
hemos dicho que el virus utiliza esta ECA2 y produce una regulación a la baja de esa ECA2, ¿no? Entonces también estaría disminuido la conversión de angiotensina 2 en sus productos intermediarios. Entonces, y estos péptidos más pequeños tienen un papel protector. Entonces, al estar disminuido esta ECA2, este papel protector de estos péptidos estaría disminuido. Entonces, es como la regulación a la baja de la ECA2, ¿no? Pues también estarías teniendo una predisposición a las enfermedades pulmonares y a la injuria pulmonar. Bueno, sobre esto hay bastante escrito, ¿no? Bueno, por ahí pueden preguntar algo sobre si es que los IECAS y los antagonistas de los receptores de la angiotensina, o sea, los tipo, los sartanes, ¿no? Los sartán, irbesartán, valsartán están prohibidos. Bueno, pues realmente llegaron al consenso de que no están prohibidos el uso durante la pandemia, ¿no? Y es por eso que no ha habido al inicio se pensó que podría estar produciendo un efecto deleterio, ¿no? Pero no, al final no se ha demostrado y no ha habido tampoco una limitación en el uso de los IECAS o los antagonistas de los receptor de la angiotensina. Los ARAS, ¿no? A ver si puedo pasarlo. Muy bien. Los factores de riesgo cardiovascular asociados con peor pronóstico son la edad. Bueno, no he mostrado los porcentajes ni el riesgo un poco por las aras del tiempo, pero bueno, esto está en orden de mayor a menor, ¿no? La edad, el sexo masculino, la presencia de enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión y en mucho menor rango la enfermedad respiratoria crónica. Como les dije, esto a diferencia de... Ya el aula virtual se habrán dado con la sorpresa de que el material que ha subido apaguen sus audios, por favor, de sus computadoras. Romy, por favor, apaga tu audio. Lo que dice César, por favor, escárate, que apaguen sus computadoras, los audios, perdón. Bueno, entonces, habíamos dicho que a diferencia de la enfermedad del SARS-CoV-1, ¿no? Que era era un factor de riesgo más importante para desarrollo de enfermedad con peor pronóstico en la SARS-CoV-2, bueno, pues en este coronavirus tipo 2, produce, sobre todo el riesgo está en las enfermedades cardiovasculares. Los jóvenes obesos, esta es también una publicación es de Italia, pero también que lo podemos ver en nuestro medio, los jóvenes y obesos también tienen un peor pronóstico, y esto que sí que lo hemos visto bastante en nuestro medio. Bueno, pues entonces, ¿qué es la enfermedad cardiovascular por COVID aguda, ¿no? Nosotros tenemos que partir de que el paciente, tenemos que determinar que el paciente tiene injuria miocárdica, ¿no? Injuria miocárdica dentro de que lo demostramos básicamente con la presencia de troponina, ¿no? O sea, y como sabemos, la troponina es injuria miocárdica, es necrosis, es muerte celular, ¿no? Entonces, cuando nosotros en un paciente que está hospitalizado, ¿no? Pensamos que puede tener injuria miocárdica, aquel paciente que tiene dolor torácico, que tiene palpitaciones, que tiene síntomas cardiovasculares, empieza con disnea de esfuerzo, ¿no? Todo lo que son el espectro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y de isquemia miocárdica, ¿no? Aquel paciente que empieza a tener biomarcadores específicos de injuria miocárdica, como la troponina, la CKMB, ¿no? Aquel paciente que empieza con cambios electrocardiográficos, sobre todo cambios dinámicos, que pueden ser alteraciones en el segmento ST o en la onda T, ¿no? Cambios de isquemia, cambios de injuria miocárdica, ¿no? O que también haya cambios o nuevas alteraciones en los estudios de imágenes, como por ejemplo en la ecocardiografía, ¿no? Un deterioro de la función cardíaca, lo que es la fracción de eyección, por ejemplo, que empiece a tener trastornos de motilidad segmentarios con disminución de la fracción de eyección. Todo esto va a producir algún tipo de estos cuadros clínicos que les presento a continuación en la columna de la derecha. El paciente puede tener un infarto tipo 1, ¿no? O sea, realmente por una lesión
una lesión arteriosclerótica, ¿no? Que ha progresado, que ha tenido una ruptura de placa y que ha hecho un síndrome coronario agudo, ¿no? Sea ST elevado o ST no elevado, pero que sea por una enfermedad arteriosclerótica acelerada con un accidente de placa. ¿Lo puede producir el COVID? Sí lo puede producir el COVID. La tormenta de citoquinas, la respuesta inflamatoria agresiva que tiene el COVID puede producir una ruptura de placa acelerada, ¿no? Produciendo un síndrome coronario agudo, ¿no? Tipo 1, ¿no? O sea, con la patogenia que es un fenómeno aterotrombótico, o sea, de arteriosclerosis, ruptura de placa y trombosis intracoronaria. Pero también se ve, caprichosamente, también puede ser por un infarto tipo 2, ¿no? El infarto tipo 2, ¿no? O la isquemia tipo 2 es aquel que es la isquemia a demanda, ¿no? La que nosotros conocemos isquemia a demanda, cuando existe mayor demanda que los aportes de oxígeno o circulatorios, ¿no? Por ejemplo, en una sepsis, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria, ¿no? Una taquiarritmia, ¿no? En donde una anemia, ¿no? Una anemia no tratada, ¿no? Una anemia no curada, ya habíamos visto en las clases del ciclo anterior, de que producen un infarto o una angina inestable tipo 2, ¿no? Que es por demanda. No es un fenómeno aterotrombótico primario, sino por un desbalance entre el aporte y la demanda, ¿no? O sea, no hay efecto trombótico. Pero también lo podemos encontrar en la injuria miocárdica sin obstrucción de arterias epicárdicas, ¿no? Tiene un acrónimo que se denomina MINOCA, Myocardial Infarction Non-Obstructive Coronary Artery, algo así como que es un infarto de miocardio sin obstrucción de arterias coronarias, ¿no? De las grandes arterias, ¿no? Que son epicárdicas, ¿no? O sea, la macrovasculatura, ¿no? En el cual es aquel paciente que tiene dolor, tiene isquemia, tiene cambios eléctricos, tiene cambios electrocardiográficos, tiene troponina, lo tiene todo. Y cuando le hacemos un cateterismo cardíaco, no hay obstrucción. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? Probablemente haya sido todo de la microvasculatura, ¿no? También podemos, dentro del diagnóstico diferencial está la miocarditis, ¿no? Entiéndase miocarditis como el daño celular directo. La miocarditis ya no es una lesión vascular, la miocarditis es una lesión directa del músculo cardíaco, es una lesión directa del cardiomiocito. También puede haber miocarditis en el COVID, también puede haber miocarditis. Puede producir todo lo que hemos mencionado al inicio, lo puede producir sobre todo insuficiencia cardíaca, puede producir sobre todo arritmias cardíacas, va a producir troponina positiva, cambios eléctricos, cambios también en la contractilidad miocárdica. Luego, ya por descarte, digamos, está la cardiomiopatía mediada por citoquinas sistémicas, ¿no? A veces no es por problemas vasculares, de vasculatura, ni de microvasculatura, ni de macrovasculatura, tampoco es por miocarditis, entiéndase miocarditis, como les dije, una lesión tóxica directa de los virus en el músculo cardíaco, produciendo necrosis, inflamación y necrosis, sino, por ejemplo, podría ser por citoquinas sistémicas. Se ha visto que las citoquinas que están al alza en la fase de tormenta citoquínica, sobre todo, bueno, pues la interleuquina 6, ¿no? Tan conocida, puede producir un daño directo sobre el músculo cardíaco. La cardiomiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo, en el cual puede producirse también una lesión miocárdica por justamente en estas situaciones de estrés en donde existen unos niveles de catecolaminas muy elevados, ¿no? Aquí no le hemos puesto por la cardiomiopatía por sepsis, ¿no? No, tal vez podría estar dentro de la cardiomiopatía por sepsis, ¿no? También podría estar, también puede producir síntomas de insuficiencia cardíaca, troponina positiva, cambios electrocardiográficos, también lo puede producir, ¿no? Y la trombosis microvascular, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, ante un paciente con un cuadro clínico similar, con sospecha de injuria miocárdica, tenemos un amplio espectro de lo que podría ser dentro del diagnóstico diferencial. Entonces,
Tenemos lesiones vasculares, lesiones miocárdicas y lesiones por descarte que no entran en ninguno de los dos grupos iniciales. Los mecanismos potenciales de injuria miocárdica en el síndrome cardiovascular agudo por COVID, así le están denominando últimamente en alguna bibliografía que he revisado. Bueno, está traducido, no sé si estará mal traducido, pero está traducido. ¿Qué mecanismos potenciales tenemos? Vamos a empezar más o menos a las 10. Lesiones, injurias microvasculares o trombóticas, la cardiomiopatía por estrés, por catecolaminas, la tormenta citoquímica, ¿no? La miocarditis viral, un efecto citopático de los virus directos, la hipotensión o shock, las arritmias ventriculares, la hipoxemia, enfermedades cardiovasculares previas. Todo esto podría producir entonces injuria miocárdica aguda caracterizada por troponina anormal. Y para hacerlo un poco más complejo, ni siquiera en cualquiera de en estas posibles causas, ni siquiera la elevación y disminución de la troponina sigue un curso normal, ¿no? O mejor dicho, sigue un curso, digamos, preestablecido, que nos haga pensar que este no puede ser, ¿no? Según la curva de ascenso, descenso de la troponina, ni siquiera, ¿no? Y realmente es muy difícil, es un poco difícil o es por descarte lo que es el diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, pues seguimos con las diapositivas un poco complejas, ¿no? Entonces, el virus, el SARS-CoV-2, cuando entra al endotelio, ¿no? Puede producir varios tipos de lesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les dije, puede entrar a las células endoteliales o a los pericitos vasculares y producir alteración en la microvasculatura, produciendo disfunción microvascular. Y disfunción microvascular es igual a síndrome coronario agudo. De repente no alteración de las arterias epicárdicas, pero sí de la microvasculatura, es decir, el MINOCA, el infarto miocardio es sin arterias coronarias obstructivas, ¿no? Sin lesiones obstructivas. El virus también puede producir lesiones no solamente sobre los vasos pequeños, sino también acelerar la arteriosclerosis, las lesiones arterioscleróticas que ya estaban producidas, ¿no? Y producir una disfunción endotelial, pero sobre las placas arterioscleróticas, ¿no? Producir un síndrome, las placas arterioscleróticas de arterias epicárdicas, o sea, sobre la macrovasculatura, produciendo también un síndrome coronario agudo, ST elevado o ST no elevado. El virus puede entrar primero hacia los pulmones, como es lo más frecuente, lo más habitual, y con el transcurso de los días, como ustedes saben, aumentar la inflamación y producirse una tormenta citoquímica, ¿no? Las tormentas citoquímicas, como habíamos dicho, por miren, fíjense en las interleuquinas 6 sobre todo, ¿no? Estas citoquinas pueden afectar directamente al músculo cardíaco, pero también pueden producir una inestabilidad de placa, rompiéndose la placa y produciendo un síndrome coronario agudo. Actualice para limitar el tiempo de 40 minutos. Ya. Bueno, la miocarditis, obviamente que va a producir insuficiencia cardíaca aguda. El virus también puede producir una invasión directa citopática sobre el músculo cardíaco y producir lo que les había dicho, una miocarditis fulminante, ¿no? O sea, un daño miocárdico directo, produciendo insuficiencia cardíaca o produciendo, por ejemplo, arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, o daña la microvasculatura, la macrovasculatura, al músculo en sí mismo, o produce inflamación y a través de la inflamación produce más lesiones. Son mecanismos potenciales por los cuales este virus puede dañar al sistema cardiovascular. Lo que pasa es que a veces demostrar si es por una causa o la otra ya viene un poco lo complejo. Muy bien. El espectro del síndrome cardiovascular agudo por COVID, bueno, es el síndrome coronario agudo
ST elevado o ST no elevado, el infarto, la injuria miocárdica aguda sin obstrucciones de las arterias coronarias, arritmias, insuficiencia cardíaca con o sin shock cardiogénico, que aquí entra la miocarditis, entra la cardiomiopatía mediada por citoquinas, entra la cardiomiopatía inducida por el estrés o síndrome de Takotsubo, o por otros factores, mediado por otros factores como por ejemplo arritmias atriales o descompensación ya de una disfunción sistólica previa, etcétera, etcétera. Puede también presentarse como efusión pericárdica, o sea, derrame pericárdico con o sin taponamiento, o pueden producirse complicaciones tromboembólicas, que bueno, no las estaba mencionando, pero aquí viene el trombolismo arterial, que también ustedes están viendo, he visto alteraciones sobre la circulación arterial y venosa, puede producir trombosis venosa, perdón, puede producir embolia pulmonar, trombo intracardíaco, trombo microvascular o incluso un accidente cerebrovascular o stroke. Eso es lo mismo, el espectro, le había mencionado, ¿no? Un síndrome coronario agudo ST elevado o ST no elevado. Vemos acá la descendente anterior tiene un defecto de represión, o sea, está acá, tiene un defecto de represión, o sea, está amputada, ¿no? Está amputada por un trombo acá y ya no continúa su recorrido, la descendente anterior. Puede ser un infarto agudo miocárdico sin lesiones obstructivas, pueden ser arritmias, pueden ser falla cardíaca, que es una cardiomegalia con edema agudo de pulmón, puede ser derrame pericárdico o tromboembolias pulmonares, ¿no? Se puede producir también miocarditis, como habíamos mencionado, una disregulación de citoquinas o cardiomiopatía por estrés. ¿Cómo va a ser el manejo, evaluación y manejo del síndrome cardiovascular agudo por COVID? Bueno, aquí hay varios puntos que tocar, ¿no? Sobre todo, se van a hacer más procedimientos diagnósticos, porque ahora solamente tenemos un síndrome, el cual, como ustedes ven, tenemos troponina, tenemos cuadro clínico, tenemos signos y síntomas, tenemos tal vez un ecocardiograma, pero poco más, no tenemos más herramientas diagnósticas para que nos diga si es lo uno o si es lo otro. Es una miocarditis, es un minoca, es una cardiomiopatía por estrés, es un Takotsubo. ¿Qué es lo que le está pasando al paciente? ¿Por qué tiene troponina positiva, ¿no? Entonces, realmente lo que dicen es de que nosotros realmente debemos hacer más estudios diagnósticos. Me refiero a hacer cateterismo cardíaco, hacer resonancia cardíaca o biopsia endomiocárdica, solo cuando el paciente esté más deteriorado, tenga complicaciones. ¿Por qué? Porque también tenemos que cuidar, las guías dicen que también tenemos que cuidar un poco tenemos que cuidarnos al personal de salud. No estamos en tiempos en cuales a todos, como antes, les vamos a hacer los estudios. Ahora tenemos que seleccionar los pacientes. Y la selección de pacientes va a dar de acuerdo, entre otras cosas, a la inestabilidad clínica, al deterioro clínico. Si el paciente más o menos está estable, es preferible no hacer más estudios invasivos diagnósticos, ¿no? Entonces, acá dice que quedan 5 minutos. Eso me imagino que después se puede prolongar, ¿no? O tú me digas ya, ¿no? Doctor, sí, respecto a eso, quizás salimos y volvemos a entrar, creo que esa es la solución. Y bueno, si no se pudiese, ya me alcanza un link diferente para poder culminar la clase, ¿no? O que la pueda terminar. Yo mismo lo puedo hacer, ¿no? Yo lo mismo hacer. Después me dices, ¿no? ¿Cómo? Bueno, No, yo mismo lo hago, ¿no? Después me dices. Sí, no sé Hola. si ¿me escucha? ¿Me Sí, te escucha? ¿Me escucho, te escucha? escucho. Sí, no sé si usted Te decide escucho. seguir con la clase estos 4 minutos y luego volvemos a entrar o hacemos una pausa aquí y continuamos cuando volvamos a entrar a la reunión. Ya, vamos a hacer una pausa entonces. Salimos Vamos y a hacer una volvemos a pausa. entrar. Sí. Bueno, pues entonces en este algoritmo de tratamiento, de lo que les decía, tratamos de
de optimizar recursos y protegerse y protegernos, ¿no?, al personal de salud para no hacer estudios innecesarios. Entonces, bueno, pues ante un posible o sospechoso caso de síndrome cardiovascular agudo, ¿no?, establecer, bueno, objetivos y cuidado, adaptar un plan de acuerdo, un plan de cuidados, ¿no? Bueno, pues si tenemos troponina normal, por ejemplo, solamente monitorizar al paciente, pero si hay una troponina anormal, ¿no?, y empieza a haber inestabilidad hemodinámica, shock, arritmias o elevación de troponina, bueno, pues si esta respuesta es no, no tenemos inestabilidad, bueno, podemos hacer un ecocardiograma, ¿no?, con tranquilidad, evaluar al paciente, si no hay una inestabilidad. Si la fracción de eyección no es menor del 50%, no es menor del 50%, entonces continúen la monitorización y difiera cualquier evaluación cardíaca adicional, incluyendo la angiografía, o sea, el cateterismo cardíaco, la ecocardiografía o resonancia o tomografía cardíaca. Incluso, ¿no?, puede haber alta, ¿no?, un seguimiento, ¿no? Incluso, bueno, restringir el ejercicio. Tampoco podemos hacer al paciente, bueno, pues podemos, tampoco podemos, bueno, pues al paciente hay que restringir un poco el ejercicio, no podemos tampoco apresurar mucho las cosas y tenemos que restringir esto, ¿no? Y bueno, y hacerles el seguimiento. Pero si el paciente, por ejemplo, empieza a tener deterioro clínico, ¿no?, ya empezar con tratamiento específico, ¿no? Enrolarlo en algún ensayo clínico, terapias anticitoquímicas, como por ejemplo la interleuquina 6, que es el tocilizumab, terapias antivirales o terapias experimentales. También, si es que la fracción de eyección ya es baja, considerar tratamiento, lo mismo, ¿no? Bueno, pues al paciente hacerle un ecocardiograma y ver la fracción de eyección. Si no está deteriorada la fracción de eyección, lo mismo. Continuar con el soporte de cuidados y monitorización y diferir evaluación cardíacas adicionales, incluyendo el cateterismo, la biopsia o la tomografía o resonancia cardíaca. Pero si el paciente sí tiene una disfunción miocárdica, tiene un deterioro hemodinámico o inestabilidad eléctrica, o sea, arritmias, al paciente ya es otra cosa, ¿no? El paciente ya hay que abordarlo, ya hay que invadirlo, ¿no? Por ejemplo, se puede colocar en bedside, o sea, al pie de cama, un catéter de arteria pulmonar, el catéter de Swan-Ganz, obtener el lactato sérico, obtener la saturación venosa central a través de un catéter venoso central y la saturación de arteria pulmonar, evaluar con resonancia o tomografía cardíaca una angiografía coronaria, o sea, un cateterismo cardíaco o una biopsia cardíaca. Y además tratarlo si es que hay inestabilidad con vasopresores, inotrópicos e inclusive en falla cardíaca avanzada o en shock refractario con soporte mecánico. Entonces, como les mencionaba, ¿no? No vamos a tratar a todos los pacientes, solamente a aquellos que se inestabilizan. Limitaciones de los estudios diagnósticos cardiovasculares. Evitar el uso innecesario de los métodos diagnósticos por el riesgo, como les mencionaba, de contagio innecesario al personal de salud, ¿no? El uso del cateterismo cardíaco si el paciente se encuentra inestable. De hecho, hay algunas guías que, bueno, no me dio tiempo, pero se las podría pasar en donde determina qué pacientes deben ir a cateterismo cardíaco o no. Básicamente son las mismas, pero asociado con inestabilidad, ¿no? Y el uso de resonancia magnética cardíaca, recordar que es de utilidad para aproximar el diagnóstico de miocarditis. Entonces tenemos, en este momento, en este punto, tenemos otras herramientas diagnósticas como el ecocardiograma, la resonancia, el cateterismo y la biopsia endomiocárdica.
El ecocardiograma en miocarditis, bueno, estas son imágenes, digamos, estáticas, no son en movimiento, pero aparentemente el septum y el ápice del ventrículo izquierdo está adelgazado. Seguramente hay un compromiso. Esto no se engruesa, acá seguramente hay un trastorno de motilidad. Aquí en la salida del ventrículo derecho también hay una imagen de trombo. Y luego en el strain es una propiedad de algunos ecocardiogramas en ver cómo existe cómo está en cada zona, en las 17 zonas segmentarias del corazón, ver cómo está cada segmento, cómo es su contractilidad, ¿no? Eso se llama strain. Entonces el strain o deformación longitudinal, ¿no? Se puede cuantificar, ¿no? Y este strain, ¿no? Nos da una idea de cómo es la contracción a cada nivel segmentario. Entonces vemos en rojo las zonas que menos se contraen. Hay una zona por acá, cerca al ápex, hay otra zona en la cara posterior, y hay otras zonas normales, hay otras zonas menos normales. Entonces, es probable de que esta segmentación atípica que no sigue el territorio de una arteria coronaria probablemente sea miocarditis, será por miocarditis. En otras palabras, la disfunción ocurre de manera parcheada, ¿no? O sea, en parches, por aquí, por allá, de una manera desordenada, no siguiendo el territorio de una arteria coronaria, ¿no? Entonces, eso se denomina, por ejemplo, esto es una alteración en la contracción tipo, bueno, pues no segmentario, perdón, y se produce probablemente sea por una miocarditis. Para el diagnóstico de miocarditis también tenemos un estudio que es la resonancia magnética cardíaca, sobre todo cuando se usa con contraste, que es el gadolinio, el cual permite la caracterización tisular, ¿no? O sea, este contraste te permite definir, ¿no? Definir al tejido o al músculo, en este caso, ver si su componente es de edema, si el componente es inflamatorio, si el componente es de fibrosis, es de necrosis. Entonces nosotros podemos hacer una caracterización tisular, ¿no? Mediante un estudio de imagen. Entonces, por ejemplo, la imagen típica en el gadolinio es el realce tardío, se llama la secuencia de realce tardío en una miocarditis, en donde se pueden apreciar depósitos subepicárdicos de gadolinio en pared libre del ventrículo izquierdo. Ven, en negrito se ve el miocardio y esta porción de miocardio que está realzado, está medio blanco, ¿no? Es una porción de realce tardío, ¿no? Entonces esto sería, por ejemplo, compatible con miocarditis, ¿no? La caracterización tisular nos diría que pues, probablemente sea una miocarditis, ¿no? Bueno, pues son estudios que nos siguen ayudando a ver aproximaciones diagnósticas. El cateterismo cardíaco para ver si la injuria ha sido por lesiones macrovasculares, microvasculares, ¿no? La ecocardiografía y la resonancia para ver si es que es por miocarditis, ¿no? Para ir más allá todavía, se pueden hacer la biopsia endomiocárdica, ¿no? Como en un protocolo de miocarditis no COVID. Para un miocarditis no COVID, ¿no? Por ejemplo, un niño, ¿no? Que súbitamente empieza a tener miocarditis en la época no COVID, ¿no? Antes de pre-COVID, ¿no? Un niño, por ejemplo, se hace una biopsia endomiocárdica, y se toman muestras y en patología, por ejemplo, puede salir, por ejemplo, una miocarditis por células gigantes que responde muy bien a inmunoglobulinas, por ejemplo, ¿no? Entonces se podría dar tratamientos específicos. Para eso es la biopsia endomiocárdica. Pero ¿qué pasa en la miocarditis por COVID, en la biopsia endomiocárdica, ¿no? Lamentablemente, no se encuentra lo que esperamos. ¿Qué es lo que se ha visto en las pocas biopsias que se ha hecho a nivel mundial, ¿no? Porque justamente para evitar el contagio, no a todos los pacientes con problema miocarditis en el mundo se le ha hecho biopsia. Los casos que reportan, lamentablemente, no han encontrado infiltrados inflamatorios.
¿no? Esperaríamos que haya infiltrados inflamatorios, o sea, que esté abundantes linfocitos en el miocardio, pero no se encuentra. Esperamos que hayan áreas extensas de necrosis miocárdica, tampoco se encuentran. Usualmente se encuentran restos del virus, como el ARN viral, y lo que podría hacer pensar de que de repente el virus estaba de paso por esas zonas y a su paso dejó pues este compromiso miocárdico, pero no ha producido muerte celular, ¿no? Sino solamente lo ha dejado pues atontado, aturdido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa y por qué está con miocarditis? Y si es que no se encuentra el virus, no hay necrosis, no hay inflamación, entonces, ¿qué pasa? Se plantean mecanismos adicionales como la tormenta de citoquinas. Entonces, aquí entraría la cardiomiopatía por citoquinas. Acá vendría la cardiomiopatía por estrés. O incluso se piensa, ¿no? Se piensa que algunos propios componentes se vuelven autoanticuerpos, o sea, contra las mismas células miocárdicas, que el COVID desarrolla lesiones autoinmunes, ¿no? Puede generar lesiones autoinmunes sobre algunas componentes, materiales del mismo músculo y hacerlo que funcione como autoanticuerpos. Pero lamentablemente todo esto es difícil de demostrar, ¿no? Es muy difícil de demostrar por todos los motivos que hemos venido mencionando durante la exposición. Bueno, pues para terminar y para no hacerlo más tedioso, hay mucha información, bastante interesante creo yo, todo lo que hemos aprendido con el COVID y seguimos aprendiendo. Bueno, pues hay también drogas que también pueden producir efectos cardiovasculares adversos. No podemos terminar la clase sin mencionar, por ejemplo, la cloroquina y la hidroxicloroquina que prolongan el QT. Se prolongan el QT, puede haber un riesgo de arritmias, sobre todo ventriculares, ¿no? El lopinavir, ritonavir, ¿no? Que es un antiviral que lo utilizamos en nuestro medio, pero ojo, ¿no? El lopinavir, el ritonavir específicamente puede producir bloqueo auriculoventricular y sobre todo tiene muchísimas interacciones, ¿no? Sobre la isoenzima del citocromo P450, sobre la isoenzima 3A4 y muchísimos fármacos, es que ustedes algún día tienen oportunidad de leer un libro de estos, muchísimos fármacos son metabolizados por la isoenzima A3A4. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Si es que tú le estás dando lopirrito en un paciente, por ejemplo, puede hacer interacción con el clopidogrel, puede hacer interacción con el ticagrelor, ¿no? Con el prasugrel, que son, por ejemplo, medicamentos que son antitrombóticos, y así una lista interminable de medicamentos que podrían alterar interacciones medicamentosas importantes, ¿no? ¿Qué más? Tampoco olvidar la citromicina, ¿no? Que es un macrólido, como ustedes saben, y que sobre todo usado en combinación puede producir una prolongación del intervalo QT, ¿no? Y producir arritmias ventriculares. Y el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, puede producir además hipertensión, ¿no? Entonces, bueno, pues también a tenerlo en cuenta, ¿no? El uso de algunos medicamentos, ¿no? Lo que hemos visto en la práctica, hemos visto, por ejemplo, muchas bradicardias sinusales, he visto bloqueos auriculoventriculares inducidos por el COVID, es lo que nos llama la atención, ¿no? ¿Por qué bradicardia? De hecho, se ha aislado el virus en las fibras nerviosas miocárdicas, perdón, en el nodo auriculoventricular también se ha visto también se ha visto, también se ha visto el virus, ¿no? Por ejemplo, hoy produciendo bloqueos, ¿no? Bueno, pues esta ha sido una clase, ha sido un poco rápida del tema nuevo. Bueno, pues habría mucho más que hablar, ¿no? Bueno, pues ¿alguna pregunta?
estamos teniendo casos de que llegan con ST elevado, elevado a veces hasta el techo. Hace poco un médico, que no sé si lo conocerán, vamos, con LST elevado, pero no cambiaba. Se le hizo un cateterismo cardíaco y no tenía lesiones, por ejemplo, ¿no? Es increíble cómo puede hacer tantos cambios y seguro solamente era deterioro sobre la microvasculatura nada más, con dolor de pecho. O sea, el doctor llegó con dolor de pecho, con palpitaciones, ¿no? Con angina, con marcadores con troponina positiva, pero el ecocardiograma era normal y el cateterismo cardíaco no tuvo lesiones, ¿no? Hay otro chico de 33 años que ha hecho un síndrome coronario agudo que para mí es un infarto, ¿no? Es un chico de 33 años, pero todavía no le hemos podido hacer el cateterismo por problemas, bueno, pues de lo mismo, ¿no? De que hay que protegernos, ¿no? Doctor, Sí. la consulta. Y respecto a los casos que después de haber dado el alta de COVID, tienen muerte súbita o debilidad diseminada. ¿Cómo, perdón? No te escuché muy bien. Algo te escuché sobre muerte súbita en pacientes convalecientes que ya se recuperaron del COVID. Disculpe, quería hacer una pregunta. ¿Me escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Ya, es mi internet, lo siento. Con respecto a los pacientes que ya están recuperados de COVID y que les da muerte súbita o hipercoagulabilidad diseminada. Bueno, la coagulación intravascular diseminada no creo que sea un paciente convaleciente, ¿no? O sea, una síndrome de una coagulación intravascular diseminada es un estado final, ¿no? De un proceso inflamatorio, ¿no? No creo que se haya salido de alta y le haya dado un CID, la verdad que un poco dudoso, ¿no? Bueno, pacientes pueden tener sí tromboembolias pulmonares, como por ejemplo la tromboembolia pulmonar puede tener un efecto fatal, ¿no? Pacientes pueden tener complicaciones neurológicas que seguro las van a hablar más adelante, ¿no? Hemos visto ictus, ¿no? Hemos visto también accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, también pacientes con COVID. Está viendo de todo realmente, ¿no? Se necesita mucha experiencia, mucha duda, leer mucho. La verdad que nos da muchas sorpresas y obviamente que también nadie tiene la última palabra todavía porque seguimos aprendiendo en el camino. Así que ningún médico de los que están por ahí, ningún médico de los que por ahí a veces se escucha en la calle que dice, no, yo curo a los pacientes, ¿no? Vamos, ojalá que ninguno de ustedes sea así, pero qué pena, ¿no? Que puedan hablar así, ¿no? Esta enfermedad no tiene cura y hasta ahora y lo único nomás que damos tratamiento de soporte, ¿no? Sí, hola chicos, otra pregunta. ¿Qué les pareció el Doctor, tema? una pregunta. Sí, Omar. Los pacientes que tienen COVID, pero no presentan otro síntoma más que la disnea, ¿cuál sería el tratamiento oportuno? Claro, en esto nos podríamos empezar a hablar un montón de cosas, ¿no? O sea, la disnea, pero ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, número uno, ver si es que es por causa pulmonar o no, ¿no? Pulmonar o cardíaca en todo caso, ¿no? Ya me imagino que, perdón, en la unidad anterior me imagino que ya han hablado bastante sobre la parte respiratoria, ¿no? Y bueno, pues la disnea es un síntoma, pues de progresión de la enfermedad, ¿no? Salvo que tu pregunta sea un poquito más,
Claro, referente a la parte cardiovascular, pues, ¿no? Sí, ¿no? O sea, la disnea puede ser parte de la insuficiencia cardíaca, como dice los algoritmos, no hacer más pruebas de las que para no poner, perdón, en riesgo al personal, ¿no? Si es disnea y tú le sacas marcadores inflamatorios, ¿no? En todo caso, ¿no? O sea, no tiene compromiso pulmonar grave, pero por ejemplo, sigue con disnea, pero tú le sacas marcadores pulmonares, marcadores inflamatorios, ¿no? Ya sabes cuáles son, ¿no? Aparte del hemograma, PCR, ferritina, LDH, dímero D, ¿no? Y no están según cómo estén de elevados, ¿no? Pues, por ejemplo, si te sale una PCR muy alta, entonces al paciente, bueno, pues tal vez podrías tener un seguimiento más cercano, ¿no? Y empezar a hacerle otros estudios, ¿no? Como el electrocardiograma, el ecocardiograma, ¿no? Pero no todo paciente, ojo, ¿no? Que de repente tú le sacas análisis y de repente no tiene gran cosa, tampoco ponerte a estudiar todo, porque ya les digo, no es cuestión de estar exponiéndonos de más. Yo definitivamente cuando he visto pacientes no afuera en la calle, ¿no? En domicilio, ¿no? Yo también les hago marcadores inflamatorios y con eso los reevalúo, ¿no? No, porque muchas veces, bueno, pues son enfermedades leves, el 80% son enfermedades leves y tampoco necesitamos dar terapia de más, ¿no? Y tampoco hacer estudios de más. Yo creo que con los marcadores inflamatorios podemos estar tranquilos, ¿no? Para hacer un tratamiento más o menos. Y si te salen unas enfermedades, por ejemplo, unos marcadores inflamatorios muy altos, hoy día de repente lo tienes en casa con un poco de gafas nasales de alto flujo y sale marcadores PCR más de 100, te apuesto que mañana va a estar con máscara reservorio, ¿no? Porque más que la respuesta clínica, porque el paciente muchas veces dice, no, sí estoy bien, no tanto, no, pero al día siguiente ya está con máscara reservorio, ya está bien desaturado. Entonces, bueno, pues guiarnos, ¿no? Guiarnos pues de los marcadores, ¿no? Otro, si podemos hacer una tomografía de tórax, también va a ayudar bastante, ¿no? Hola. ¿Se ha dejado más confundidos o, bueno, por lo menos, o les ha llamado algo la atención la clase? ¿Están ahora peor que antes? ¿O piensan, bueno, pues que hay mucho que aprender todavía, ¿no? No sé si leen en inglés, bueno, supongo que casi todos deben tener formación en inglés, ¿no? Obviamente en sus colegios, pero también es bueno de que lean artículos en inglés, revisiones en inglés, porque son las que van a estar más actualizadas, ¿no? Salvo sus textos básicos, pero cuando quieren hacer, por ejemplo, de algún tema más nuevo, tal vez sí se les beneficie leer en inglés, ¿no? Cuando les pidan por ahí una actualización, un seminario, una revisión, bueno, todavía están empezando en clínicas, ¿no? Pero más adelante tal vez sí les va a ayudar bastante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí.